Bueno, invitamos también a toda la población de Chincha, a todos los turistas que vengan a partir de este mes, del 29 de abril al 8 de mayo, a la feria gastronómica y a la feria artesanal. Gracias a la municipalidad de Tito Lucio Prado, como el alcalde y los regidores, señor gerente, que nos están apoyando para así que este evento se haga realizar todos los fines de mes. Y también como también tenemos el apoyo de la municipalidad, el señor presidente y también de los artesanos, para que así nosotros se haga realidad nuestro sueño de tener nuestros propios tachos, para así los reciclaje, la vestimenta que van a usar cada persona gastronómica. También tenemos los lavaderos que van a hacer para lavar y enjuagar, y así también la vestimenta que van a hacer tanto como gorra y tanto como su chaqueta. Y nuevamente volverle a la invitación para el 29 de abril. Comenzamos esta semana a partir de las 8 de la mañana hasta el 8 de mayo. Comenzamos con la feria artesanal y gastronómica. Invitamos a todos los turistas y a toda la población de Chincha para así que el Día del Trabajador y el Día de la Madre quieran comer fuera de casa, vengan al Tito Lucio Prado, donde nos dan muchos potajes de diferentes culinarios, como la sopa seca con la carapurca, el arroz con pato, el frijoles con seco y el picadillo de pavo.